quiero danzar, 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 danzar. Arriba, quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Vamos, metale. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba, quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te damos por este día, gracias te doy porque hemos llegado, Señor, a tu casa, porque pudimos juntarnos un poquito antes, Señor, a almorzar juntos, Señor, a hacer vida de iglesia, papá. Gracias te damos porque nos dan la oportunidad de comer juntos, así como tú lo hacías en la antigüedad, te juntabas a comer con las personas y compartías, Señor. Queremos estar cada día más unidos en ti, papá. Gracias te doy por mis hermanos que llegaron, gracias te doy, Señor, por lo que quizás no pudieron llegar. Pero, Señor, sabemos que todo está en tus manos, todo está en tus propósitos, Señor. Y pedimos que esta tarde sea una tarde de bendición, una tarde donde podamos ver tu gloria, en donde tu poder se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Donde tu espíritu redarguya nuestras vidas, Señor, y transforme lo que está malo en bueno, papá. Gracias te damos porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Vamos a cantar. Y vamos a decir que en la casa de Dios hay libertad. Yo creo que en la casa de Dios hay libertad, amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Casa de Dios, libertad, libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
casa de Dios hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy. Libres soy. Amén. Somos libres por la gracia del Señor. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y todas las cosas son posibles por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a decir que nada es imposible para Dios. Y en ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible. La fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me
es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén, creemos en Cristo. Le voy a pedir que abra sus Biblias en 2 Corintios 12. Ábrelo de nuevo. Versículo 8, vamos a leer desde el 8 hasta el 10. 2 Corintios 12, 8. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús, amén. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Aquí el apóstol habla sobre algo que le afectaba a su vida y que le había pedido a Cristo, a Jesús, que la sacara. Pero él le decía, tranquilo, porque mi poder es más eficiente en la debilidad. Entonces decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y somos fuertes porque Cristo está en nosotros, amén. Yo creo eso. Así que, bueno, ahí estaba. Llegó un poco tarde la presentación con el texto. Vamos a cantarle que con Él somos fuertes. Voy a pedir que se coloque en pie y sigamos alabando al Señor. Vamos a decirle que tenemos un Dios de lo imposible. ¿Usted cree que hay un Dios de lo imposible? Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte me pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Y tú tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Y mi luz en la aflicción. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe y puedo creer, te puedo ver, y aunque ande
No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré, si puedo creer. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, aunque la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, aunque la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer. Aunque ande en el valle de la sombra, no temeré, porque tú a mi lado estás. Te alabamos, Señor, porque eres suficiente en nuestra vida, porque aunque estemos en problemas, Señor, tú estás siempre con nosotros, Señor, porque no nos fallas, porque siempre estás ahí, porque dice tu palabra que sabes nuestros pensamientos. Entonces muchas veces cumple los deseos de nuestro corazón sin siquiera pedírtelo. Eres grandioso, Señor, y nuestra vida no sería nada sin ti, papá. No seríamos nada sin ti, Señor. Tú eres suficiente para mi vida, Señor.
Eres suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Eres todo, papá, eres todo. Tú lo llenas todo, Señor. Llena nuestras pretensiones, Señor. Llena nuestros requerimientos, Señor. No necesitamos nada más. Porque en ti, Señor, encontramos la plenitud de todo. Encontramos la plenitud de nuestra vida, Señor. Jesús, eres nuestra plenitud. Eres nuestra plenitud. ¿Usted cree que Jesús es nuestra plenitud? Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Toma su asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor.
2. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Le doy gracias al Señor de estar acá. Pasé unos domingos fuera de este lugar, no porque me haya quedado en la casa viendo fútbol, sino que Dios me dio la oportunidad de viajar, de estar en una conferencia misionera en Coquimbo con el pastor Marcelo de Mozambique. Hubo un domingo también que lo acompañé en la iglesia del pastor César, allá en Florida. Así que eso ha sido un poco los domingos en que no he podido estar acá. Y este mensaje se llama Habla que tu siervo oye. Yo sé que todos han leído este pasaje, pero vamos a ver si el Señor nos entrega algo nuevo. ¿Cree que el Señor le va a entregar algo nuevo? Amén. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Este sí? Bien. ¿Ah? ¿Se escucha más despacio? Ah, ya. Todo lo que canté, no, nada se escucha. No. Aparte que me puse frenillo, ¿se nota? Estoy más brillante. Entonces me cuesta, me lo pusieron ayer, entonces me cuesta modular. Así que atento ahí, porque si no, no me va a entender. Y esta palabra la quería compartir porque, primero, esta palabra, usted sabe que el predicador predica de lo que Dios primero le enseñó. O así deberá ser. Primero el predicador te va a enseñar una palabra en la cual Dios ya lo confrontó a él. Y luego quiere dar esta palabra a la iglesia. Y esta palabra quiero que la leamos alternadamente. En el capítulo 3, versículo 1, alternadamente hasta el versículo 4. ¿Lo tiene? Amén. Alternadamente dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, amén, oramos. Señor, bondadoso Dios, qué deleite es estar en tu casa, qué grato es estar en tu iglesia, en el tabernáculo, en el templo. Hemos venido a adorarte, a decir que tú eres nuestro Dios. Hemos venido a entregarnos en adoración y queremos que ahora tu palabra nos hable a nuestra vida. Cualquier cosa que quiera, Señor, llevarnos a otro lugar, cualquier peso, como dice el libro de Hebreos, dejando todo peso y pecado, lo queremos dejar a un lado para escuchar tu voz. Háblanos, Señor, que hoy día tu iglesia quiere oír. Dedicamos este tiempo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Samuel era el último de los jueces. Usted seguramente ha leído el libro de los jueces, o al menos ha conocido historias como la de Gedeón y los 300. Seguramente que ha escuchado de la historia de Débora. Seguramente que ha escuchado la historia de Sansón. Sansón y sus problemas con los filisteos. Aunque los problemas de Sansón no eran tanto los filisteos como lo eran las filisteas. Y esta época de Israel fue una época deplorable, mala, donde habían salido de la esclavitud de Egipto para llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero salieron de la esclavitud de Egipto, a la esclavitud de Faraón, a la esclavitud de los cananeos. Ya los hijos de los hebreos no tenían nombres hebreos. Se había
desordenado tanto la cultura que los hijos de los hebreos tenían nombres compuestos con Baal y con Astarot, los dioses de los cananeos. Jerobaal, Gedeón, contienda con Baal, hasta que aparece en un momento de la historia de Israel un hombre llamado Samuel, que nace dentro de esta época donde ni siquiera los sacerdotes se salvaban de hacer lo bueno, donde los hijos de los sacerdotes corrompían el templo, se acostaban con mujeres en el templo, con prostitutas sagradas, donde los hijos corrompían el sacerdocio de los padres y no aceptaban las ofrendas a Dios. Cuando traían una ofrenda para Dios en sacrificio, iban los hijos de Elí y querían quedarse con al menos la mitad de ese cordero. No había problema. Los levitas podían comer de la ofrenda, pero no antes de que fuera sacrificada y entregada a Dios. Y ellos buscaban esa ganancia deshonesta. Y el padre Elí, dice la palabra que sus ojos ya estaban oscurecidos. ¿Qué quiere decir esto? Era tan viejo, tan adulto ya, que ya no veía. Estaba quedando ciego. Este era el contexto de la vida, del nacimiento de Samuel, donde su propio nacimiento fue un milagro. Hijo de una mujer estéril. Mujer estéril era visto como algo malo en Israel. No solamente era como una maldición para una mujer, sino que se creía que Dios no estaba con ella. Dios no la escuchaba porque era estéril. Por el que en principio le dijo a la mujer: anda, fructifica la tierra, esa será tu bendición. Pero la mujer estéril pareciera que no tenía contacto con Dios, Dios no la escuchaba, así pensaban los hebreos. Pero esta mujer entrega y derrama su corazón a Dios y Dios le da un hijo, Samuel, dedicado en el templo. Su nacimiento fue un milagro. Y en el capítulo 3, por favor, si tienen su Biblia ahí, el versículo 1, por favor, lea la palabra conmigo. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Este joven se cree que aproximadamente tenía unos 12 años. No hay exactitud acerca de esto, pero se piensa que unos 12 años. Y ministraba ya en presencia de Elí. Pero hay un detalle. Dice la palabra que la palabra de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escaseaban aquellos días. ¿Qué más? ¿Tiene su Biblia ahí? Léala. Dos cosas. La palabra de Jehová, ¿qué? ¿Y qué más? No había visión con frecuencia. Quiero decirte algo hoy día. La palabra de Dios está escaseando en nuestra sociedad. Quiero decirte otra cosa. La visión de Dios se ha perdido en nuestra sociedad y también en nuestras iglesias. La lámpara de Dios se está apagando. Y los ojos de los sacerdotes por su vejez se están cerrando. Y Dios está llamando hoy día en el tabernáculo, en el templo, a ver si hay algún hombre para decir: heme aquí, habla que tu siervo oye. Había un problema, que era que Samuel estaba durmiendo. Y sabes que hoy día vivimos en una sociedad donde no hay palabra de Dios, no hay visión de Dios. La lámpara de Dios se está apagando y nosotros estamos durmiendo. Durmiendo. Pero es que Samuel vivía dedicado, su vida había sido dedicado al tabernáculo, al templo. Toda su vida estuvo sirviendo en la casa de Elí. Sí. Pero dice la palabra en el versículo 7 que Dios no se la había revelado.
que la palabra no se le había revelado y que él no conocía. ¿A quién? A Dios. Versículo 7 del capítulo 3. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel no había conocido aún a Dios cuando estaba en el tabernáculo. Quiero decirte que podemos vivir en el tabernáculo. Podemos vivir acá en la iglesia. Podemos vivir cada domingo. Usted puede prestar servicios a la casa de Dios como este levita. Puede ser predicador, músico, lo que sea que usted haga. Puede servir su vida para el templo. Pero puede que no conozca a Dios. Wow. Así me decía el Señor. Me decía: Jonathan, tú estás visitando alguna iglesia, estás también evangelizando, pero Dios me decía: ¿sabes qué, Jonathan? Yo no quiero tanto eso. Yo no. Hubo una palabra que dice, que me quedó marcada, que podemos hacer cosas para Dios. ¿Cómo es, chicos? ¿Se la saben? Podemos hacer cosas para Dios sin Dios. Y muchas veces estamos así. ¿Por qué? Porque Samuel vivió en el templo. Quiero que entienda esto, como usted y yo estamos viviendo cada domingo acá al servicio de la casa de Dios. Y puede que no conozcamos a Dios. Puede que la palabra no se nos haya sido revelada. Cuando Dios se le reveló a Samuel, la vida del profeta cambió para siempre. Fue el último de los jueces. Sansón, dijimos, Débora, Jefté, Barak, Gedeón. El último de esa cadena fue Samuel. Y fue también quien ungió al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién fue Samuel entonces? Samuel fue la transición entre lo deplorable de Israel al apogeo de su reinado, que llegó con David. Samuel fue la transición. Y también quiero decirte otra cosa. El Señor está buscando una persona que sea de transición, que cambie de la familia destruida a lo mejor en que está, y que sea el elemento de transición a una familia unida y feliz. Quiere el Señor ocuparte para una sociedad deplorable como la de Israel, a un apogeo del reinado de Dios. Hay una transición que tiene que pasar Israel, y que pasa por medio de Samuel. Samuel es el que unge al primer rey y fue el último de los jueces. Si usted lee los últimos capítulos de Jueces, usted se va a dar cuenta lo deplorable que estaba Israel. Es tan deplorable que yo solamente he escuchado una predicación en mi vida de los últimos capítulos de los Jueces, porque el relato es impactante. Lo deplorable que era esa nación. Seguramente no se menciona mucho en los cultos lo que pasa en los últimos capítulos de los Jueces, pero era deplorable, hermano. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aparece este hombre, Samuel. Puede ser la transición de un músico a un adorador. Puede ser la transición de una familia destruida a un hogar feliz. Samuel, siendo el último de los jueces, juntó a todo Israel en pos del arrepentimiento y de la búsqueda de Dios. Nadie, hermano, nadie como él entre los jueces. Si hubieron jueces que unieron a pueblos, a tribus, que pelearon sus batallas, pero nadie nunca pudo unir a las tribus, a Israel, en pos del arrepentimiento. Y Samuel, en el capítulo 7, tiene su Biblia ahí, háblala en el capítulo 7, por favor. Capítulo 7, versículo 3. Por favor, si alguien lo tiene, que lo lea. 7:3 hasta el 4.
Sí, por favor. Amén. Y el pueblo entonces se arrepintió, se volvió a Dios, dejó a Baal y a Astarot y fue a adorar a Dios, y todo por las palabras de este profeta. ¿Sabe que yo no encuentro otro relato en la Biblia donde se mimetice tanto la voz de Dios con la de un hombre? Cuando uno empieza a leer este texto ya no se da cuenta quién es el que habla, si Dios o Samuel. Porque Samuel le comienza a hablar y le dice a Saúl: espérame, al séptimo día vendré, espérame para ofrecer sacrificio. Saúl no lo espera, llega Samuel y le dice: ¿no has obedecido la voz de tu Dios? En otras partes siempre leo: y dijo Dios, y vino palabra de Dios, y dijo, o el profeta dice: vino palabra a mí, diciendo, o dijo el Señor. Pero estas palabras de Samuel eran como las mismas palabras de Dios. Era tal la intimidad que él tenía con Dios, que sus palabras se mimetizaban. No se diferencia la escritura. ¿Quién era el que hablaba? ¿Dios o Samuel? Era tanta la intimidad que en el capítulo 8, versículo 21, cuando le empiezan a pedir rey a Samuel, Samuel dice: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿En oídos de Jehová? ¿Quién podría decir eso, no? Y el pueblo decía: sí, por favor, ve y dile a tu Dios, pide por nosotros, le decían a Samuel. Y dice la palabra que él refirió todas estas palabras en oídos de Jehová. Dios lo escuchaba. Era tanta la intimidad que él, como cuando tú vas a un amigo y le cuentas un secreto a oídos, en la oreja. Así era Samuel con Dios. Era tanta la intimidad. Samuel construye lo que se llama la escuela de los profetas, de las cuales muchos se han puesto a pensar que es la escuela de los profetas, y la verdad es que la Biblia solo nos relata que habían profetas al compás del arpa, de la flauta, y profetizaban. Mire lo que hizo. Y en el capítulo 3 leíamos que no había palabra de Dios en Israel y no había visión. Y ya en el capítulo más adelante, 10 y 19, leemos que él construyó la escuela de los profetas, donde por medio de la flauta, del arpa, ellos profetizaban. ¿Qué quería decir eso? ¿Adivinaban el futuro? Hablaban de las maravillas de Dios. Y venía el Espíritu sobre ellos. Y venía el Espíritu sobre Saúl para ungirlo. Tanto para ungirlo como para quitar su mano de Saúl. Dios hizo todas estas cosas por medio de Samuel. La única condición de Dios para con Samuel era que él pasara tiempo con Dios, que pasara tiempo con Jesús. Esa era la única condición de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando vemos la historia de los profetas, que ellos adoraban a Dios mediante la música y profetizaban. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo le das a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿1 hora al día? ¿Será? Yo creo que no. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Porque si somos buenos para decir que nuestra sociedad está mal, si somos buenos para decir que la iglesia está mal, echándole la culpa a cualquiera menos a mí. Pero la palabra dice que Él hizo todas estas cosas porque Él pasaba tiempo con Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas con Dios?
con Jesús en intimidad con Él, profetizando al sonido del arpa, de la guitarra, del teclado, de lo que sea. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? En la vida de Samuel vemos la vida de un profeta casi perfecto. Hasta que se nos presenta este profeta como hombre. Antes de ser pastor, antes de ser misionero, antes de ser músico, uno es hombre. En el huerto, Dios creó ¿a quién? ¿O creó al pastor? ¿Creó al misionero? ¿Creó al músico? Creó al hombre. Y cuando vemos que la vida de este hombre había sido casi perfecta, entonces el relato bíblico nos dice que él también era hombre, con sus errores. ¿Dónde vemos esto? En los hijos de Samuel. Dice la palabra que los hijos no siguieron el camino de su padre. Y podríamos hilar fino y decir, bueno, este profeta a lo mejor no les enseñó a sus hijos, estaba tan preocupado por el ministerio que descuidó a sus hijos. Quizá. Por otro lado, también sabemos que la salvación es totalmente personal. No lo sabemos, solo sabemos que sus hijos no siguieron en el ministerio, tanto que le dijeron a Samuel, ¿y quién cuando tú mueras va a quedar? ¿Tus hijos? ¿No te has dado cuenta cómo son? Le dicen a Samuel. Ojo también con eso. El ministerio de la familia. Vemos la humanidad de este hombre cuando luego de que Saúl pecara delante de Dios y se le fuera quitado el reinado, dice la palabra que él lloraba a Saúl. Lloraba y lloraba a Saúl. Tanto lloraba que Dios le tuvo que decir, Samuel, ¿hasta cuándo lloras? Basta de llorar, Samuel. Y él lloraba a Saúl. ¿Sabe por qué lloraba a Saúl? No porque fuera su mejor amigo. Lloraba a Saúl porque él pensaba que el plan de Dios había fracasado. Porque Saúl, el rey, aquel que él había ungido, había caído de la gracia de Dios. Pero hoy día también Dios quiere decirte algo. Los planes de Dios no fracasan. Amén. No fracasan. Sí se pueden detener por algo. Sí pueden tardar porque a lo mejor Dios está buscando que te rindas en oración a Él. Sí se pueden tardar, pero no fracasan. Y él lloraba como si el plan de Dios hubiera fracasado. Por eso Dios le dice, basta Samuel, basta de llorar. Toma tu aceite y tenemos que ir a ungir al próximo rey que es conforme a mi corazón. ¿Quién era? Y llega Samuel y ve al primer hijo de Isaí, grande, fuerte, guapo. Y le dice, este es. Porque es como Saúl. Dice la palabra que Saúl era el más grande de entre todos sus hermanos. Este es. Y Dios le tuvo que decir al profeta, yo no miro lo que ven tus ojos. Yo miro ¿qué? El corazón. Entonces empezamos a ver que este profeta también era hombre. Porque parecía casi perfecto. Unió a todo Israel, ungió a los reyes, era profeta, juez y sacerdote a la vez. Pero era hombre. ¿Y sabe por qué el Señor nos quiere enseñar esto? Porque nos quiere decir que tal como Samuel, Dios siempre te tiene que enseñar algo. Siempre. Dios siempre te está enseñando. La vida de Samuel era tremenda lo que hizo. Pero Dios siempre le está enseñando al hombre. Aquel que cree que lo sabe todo, perdido está. Aquel que sabía que esta palabra ya la había leído, seguramente sí, pero Dios siempre te tiene que enseñar algo. Y hoy te quiere enseñar a que no basta una vida en el tabernáculo. No. Ni siquiera basta una vida al servicio del tabernáculo. No. Sino que solamente basta cuando Jesús se te revela. Cuando la palabra se te revela, eso basta. Ahí es donde podemos decir, eres mi plenitud, Jesús. Cuando podemos conocerle. Pero podemos pasar cada domingo acá, cada actividad de iglesia acá, y puede que no conozcamos a Dios, y eso es terrible.
entonces vemos que la palabra de Dios escasea. Vemos que la visión de Dios escasea en estos tiempos. Y no es porque Dios no quisiera hablar, no porque Él callara, sino porque está buscando a alguien que le diga: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y sabe que tenemos dos opciones: o decirle a Dios: Dios, quiero seguir durmiendo, o decirle: heme aquí, habla que tu siervo oye. No hay otra opción. No hay tibios para Dios. O es frío o es caliente, o es sí o es no. O usted sigue durmiendo en la iglesia, o usted dice: Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. No hay otra opción para Dios. Si tú le dices: heme aquí, envíame a mí, va a tener un costo. ¿Lo quiere tomar o quiere seguir durmiendo? ¿Sabe que el Señor así me decía? Ya no quiero verte dormir. Si has servido en mi casa, me decía Dios, sí. Si has vivido a lo mejor en el tabernáculo, sí. Pero yo quiero que me conozcas. Y que cuando yo diga Jonathan, yo le pueda decir: habla, que estoy acá. Y cuando él diga Cata, la Cata no esté durmiendo, sino que diga: habla, que aquí estoy. Y cuando Dios diga: Mauri, tengo algo para ti, y le diga: aquí estoy, Señor, para ti. Eso es lo que quiere el Señor. Solo hay dos respuestas: o sigue durmiendo, porque no podemos negar que nuestras vidas pasan por procesos donde estamos durmiendo. Por eso dice su palabra: levántate tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Cierra sus ojos, su lugar. Podemos pasar una vida entera acá, Dios. Podemos pasar cada domingo en este lugar. Podemos vivir al servicio del templo en actividades. Podemos inclusive ser líderes y no conocer tu palabra revelada a nuestras vidas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la palabra transforma el corazón. Nos hace ser hombres de transición entre un pueblo deplorable a un pueblo en su apogeo por el reinado. ¿Cómo nos damos cuenta que la palabra nos ha sido revelada? Hombres de transición, hombres que unan coyunturas, ligamentos para el cuerpo. La coyuntura y el ligamento es la que une al cuerpo. Ese es el hombre de transición. Ese es el Samuel que Dios está buscando. Y si no estamos siendo así, entonces estamos durmiendo en el templo. Hemos dedicado una vida a los trabajos del templo, del tabernáculo, y no nos hemos dado cuenta que la lámpara de Dios ya se está apagando. Queda poco, hermano. Queda poco tiempo. Pero el Señor está diciendo: ahí estás, Cata. Ahí estás, Jonathan. ¿Estás? ¿Me escuchas? Hermano, basta de estar dormido, basta de dormir en el templo, basta de estar dormido. Seamos como aquellos profetas que profetizaban al compás de la música y alababan a Dios, y el Espíritu venía sobre ellos y sobre el Rey. Hombres de transición que cambian a un pueblo deplorable, en deplorables condiciones. ¿Cómo está hoy día Chile? ¿Cómo está Santiago? ¿Hay paz acaso en nuestra ciudad? No hay paz. Y podemos echarle la culpa a los políticos que no hay paz. Pero la palabra dice que nosotros íbamos a hacer luz, no ellos. Tú vas a hacer luz, no ellos. Y luz en lugares de oscuridad. Entonces deje de echarle la culpa a alguien o a algo. Y despierte de donde está y póngase ahí a la brecha y diga: Señor, quiero ser un hombre de transición, un hombre que pueda unir como coyuntura y ligamento a la iglesia, al cuerpo, en pos del arrepentimiento.